rector, ¿verdad? Muy difícil la situación. Y digamos que lo lamentable de esta promoción que viene desde el 2020 más o menos es que tienen muy poca práctica, ¿verdad? Van a salir, van a ganar su semestre, pero tienen muy poca práctica. Y la práctica pues enriquece muchísimo, ¿verdad? Yo no sé en el bufete popular si ustedes lograron hacer sus prácticas de derecho civil penal en litigios, ¿verdad? Y laboral, pero creo que la mayoría no, se estuvo en otros espacios por ahí. Pero bueno, el curso pues es de Derecho Internacional Público 2. Ustedes ya, ¿con quién recibieron Internacional Público 1, jóvenes? ¿Se recuerdan? De la B recibimos con 3 catedráticos diferentes. ¿Por qué? Porque la primera licenciada renunció, dijo que ya no. La segunda solo nos dio un par de clases y después ya no. Y de último que nos dejaron a la licenciada Wendy Camey. Ah, sí. Pues todos interinos. Sí, pues. Ah, bueno. ¿Ve que entonces no tuvieron, digamos, que una hilación en Derecho en los contenidos del curso de Derecho Internacional Público 1? Porque ahí no, es la donde verdad, no, licenciada. No, ¿verdad? Qué barbaridad. Sí, la verdad es que ahí se reciben los primeros conceptos, definiciones, leyes, categorías del curso, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué escuelas hay? ¿Cuál es la mejor escuela? De cada una de las instituciones que corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, afortunadamente hay un libro que siempre ha servido de guía. Y no sé si ustedes lo utilizaron, que es el libro del doctor Carlos Larios, que tiene Derecho Internacional Público 1 y 2. Ahora creo que se han hecho algunas ediciones por separado, solo de la parte que corresponde a cada uno de los cursos. Ahí los libreros son muy listos. Ellos llegan a ver las clases, cómo es que se dan y todo, y entonces se encargan de adecuar el material existente y lo venden, ¿verdad? Entonces, pues en este curso se utiliza ese libro del doctor Carlos Larios. Es como una guía, ¿verdad? Para ustedes, porque es el material existente en el mercado. En realidad nosotros debemos estudiar en libros, pero bueno, ahí hay. Lo que sí es de que este curso pues es eminentemente práctico, es muy bonito. Vamos a ver con videos también, vamos a utilizar videos pertinentes, ¿verdad? Al punto que se esté dando. Y mientras tanto quería preguntarles si ya tienen el programa impreso, porque yo se los envié por medio de Classroom. ¿Ya lo tienen? Ya lo tenemos, Ligda. Buenas tardes. Buenas tardes, Marvin Humberto. Mucho gusto. Me gusta la participación, jóvenes, y en este curso que es de tanta actualidad, porque ya ven todo lo que está pasando. Ahora tenemos un tema que es importante, de mucha actualidad, que es el asunto de Ucrania, ¿verdad? La guerra de Ucrania, todo lo que está pasando en Centroamérica con estos nuevos gobiernos. Y no obstante que vemos una parte teórica propiamente, el resto es muy práctico. Así de que yo espero que tengamos nuestras clases tranquilos, sin intromisiones, ¿verdad? Como las del año pasado. Creo que con ustedes no hubo problemas, sino fue en la B, básicamente en la B. Ahí en la B es donde no sé por qué siempre se juntan los malos. Así va. No, hay muchos buenos. Pero siempre de ahí surgen problemas que el catedrático no se espera. No sé si es debido a la gran cantidad de alumnos
porque así ha sido durante décadas, desde hace unos 20 años. No es solo porque estemos trabajando a distancia, también lo es porque en clase presencial, también es en clase presencial que hemos tenido problemas ahí e incidentes. Bien, si ya tienen su programa listo, podemos empezar a trabajar un poco en ese programa. Voy a traer una pequeña presentación solo para que nos sirva de telón de fondo. En realidad, pues les pido que no, las fotos no son mías y solo la vamos a utilizar como telón de fondo, ¿verdad? Veamos el programa primero. Eso vamos a ver hoy especialmente. ¿De qué se trata el curso? Ustedes ven que ahí en la primera filmina dice el carácter jurídico del derecho internacional. Sí, lo que sucede es de que se inicia con una discusión en cuanto a la filosofía del derecho internacional, porque todo tiene su filosofía, ¿verdad? No es que la filosofía sea relativa, no lo es, tiene principios y valores inmutables, sino que pues hay que buscar la razón de ser de cada cosa. Y esta es una nueva disciplina que tiene que ver mucho con su propia razón de ser, que eso es la filosofía. La filosofía, el ejercicio de la filosofía es buscar la razón de ser de las cosas. El por qué el curso de Derecho Internacional está incluido en el programa y por qué corresponde al 10º semestre. Y qué importancia tiene para los alumnos verdaderamente un curso como este. Pues básicamente el motivo es porque el abogado es un todólogo y tiene que saber de todo, tiene que tener conocimiento de todas las materias, aun cuando sean las más generales, como derecho internacional, ¿verdad? Y vean ustedes que derecho internacional público tiene dos fases, un primer curso y un segundo curso. Este segundo curso acá, pues vamos a trabajar todo lo que se relaciona con la parte práctica ya de los convenios, cómo se celebran los convenios, sobre qué estructura jurídica se celebran, vamos a verlo. Vamos a ver de qué se tratan las relaciones internacionales de los gobiernos, ¿verdad? De los estados, lo que es la política exterior, aunque creo que la política exterior no ha cambiado desde el 2015, creo que se continúa con la misma tónica y que solo se le hacen nuevas ediciones. Así de que creo que en ese sentido no hay problema. Solo quería hablarles de la bibliografía. Uno de los libros, perdonen que estaba volteando, a ver si estaba viendo mi librera, en donde está el libro del doctor Carlos Larios Ochaita. Él tiene un libro de Derecho Internacional privado y otro de Derecho Internacional público. Y dentro de ese libro de Derecho Internacional público hay dos volúmenes grandes, ¿verdad? El número 1 y el número 2. En este caso nosotros vamos a ver el número 2, pero permítanme, voy a traerlo a la presencia. Creo que los libreros lo que han hecho últimamente es dividir los dos libros, los dos volúmenes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros, y eso se me olvidó decírselo a la otra sección, vamos a arrancar más o menos desde la página, bueno, de la edición que yo tengo, desde la página 228, que es una edición un poco antigua, a partir de más o menos los órganos del Estado, que es la quinta parte de ese libro. Y yo creo que ya hay una edición de esa quinta parte del libro. Prácticamente es la mitad para el curso de
Derecho Internacional Público 2. Y el que ustedes recibieron, Derecho Internacional Público 1, seguramente lo primero que los dieron fue la OEA y la ONU, ¿verdad? ¿O no les dieron eso? Pregunto, jóvenes. Licenciada, al menos a los de la sección B solo nos dieron que era el Estado nada más, porque como le digo que nos cambiaron, entonces casi no recibimos clases. Sí, pues, cómo no. Y de los de la sección A, que son la mayoría en este momento, ¿quién me puede decir? Sí, licenciada, con eso iniciamos. ¿Con qué? ¿Con qué iniciaron? Viendo la ONU, la OEA, vimos Con también... la OEA y la ONU. Sí, ¿Con eso iniciaron? es que nosotros nos fuimos guiando con el libro de Carlos Dario Sochaita. ¿Y quién les dio la clase, jóvenes? Ahorita le digo. Y miren, les pregunto porque así sé de dónde iniciar, pues. El licenciado Homero Nelson López Pérez. Homero Nelson, no, pues no lo conozco. Debe ser interino, ¿verdad? Y entonces él no leyó los programas, ni de Derecho Internacional Público 1 ni 2, ni se guió por eso. Solo dio así porque así. Miren, el contenido del programa de Derecho Internacional Público 1 es el que está en la primera parte del libro. O sea, llega hasta la página más o menos es toda esa parte 1 hasta la cuarta parte, ¿verdad? Que trata del territorio de Guatemala y su delimitación. Hasta ahí creo que llega el curso, el primer curso de Derecho Internacional Público 1. Y ustedes debieron haber recibido pues las generalidades, los conceptos, las ciencias que han desarrollado el derecho internacional público, las denominaciones del derecho internacional público 1, evolución histórica, la diferencia entre derecho nacional e internacional, también las fuentes del derecho internacional público, la existencia del derecho internacional público, las diferentes corrientes, el desarrollo del derecho internacional público en la segunda parte, ¿verdad? Pero veo que no lo recibieron. No lo recibieron, ¿verdad? Digamos, los organismos internacionales, que son los estados y los sujetos del derecho internacional, un poco de derechos humanos, instituciones internacionales de derechos humanos, elementos del Estado, clasificación de los estados, vida de los estados, derecho de los estados, la intervención, la doctrina de la no intervención, el reconocimiento de los estados, porque ahí hay toda una teoría, ¿verdad? Teoría general, qué es el reconocimiento, qué valor jurídico tiene el reconocimiento, cuáles son los efectos, cómo se clasifica, etcétera, etcétera. La tercera parte serían los tratados. La cuarta parte sería dominio espacial de los tratados, límites y fronteras. Espacio terrestre y marítimo. El espacio extraatmosférico, espacio espacial, aunque parte de esto ya se modificó en el programa. Y por ejemplo, esta parte, esto de que corresponde a la Convención de Derechos del Mar, que abarca todo lo que es navegación, ya sea en el mar o en tierra o en el aire, sí se trasladó a Internacional Público 2, ¿verdad? Entonces, habría que haber terminado ahí. Y a partir de la quinta parte o quinto capítulo, esto ya corresponde al Derecho Internacional Público 2. Pero, por lo visto, no se empapan
profesores nuevos que llegan. Es lamentable. Bueno. Entonces veamos el programa. Yo creo que ustedes ya lo imprimieron, ¿verdad? Y si no lo han impreso, pues háganlo porque hay que guiarse por el programa. Hay que hacer mínimo, es mínimo, joven. Porque muchos pues no le dan importancia a estas clases, pero estas clases también se pierden y también hay retrasadas, ¿verdad? Entonces hay que involucrarse un poco en eso y celebro a los compañeros de la sección B que me siguieron, pues, porque eso quiere decir que confían en que yo sí puedo darles una cátedra satisfactoria, ¿verdad? Así es de que veamos el Derecho Internacional Público 2. No sé si ya lo tienen por ahí, si no, espero que lo tengan a la vista. Licenciada, perdone, dijo del libro, empezamos de la página 228, los órganos del Estado. Sí. Gracias. A partir de ahí empezamos. ¿Quién me habló? Yasmín. Sí, licenciada. Va. Es que su voz se parece a una compañera que estaba en la B, que ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ahí? Azucena se llama, creo yo. Sí. O en la G, algo así, que se parece mucho a su voz. Entonces hay que tomarla con el mismo interés que cualquier otra disciplina, porque esta pues no tiene código, ¿verdad? Entonces son más difíciles estas clases que las que tienen código a veces. Como filosofía, pues es difícil, porque no es de tomar el código, decir, abran la página en el artículo tal y tal, ¿verdad? Es sumamente difícil. Y digamos que ya en cursos como estos, pues también aplica a la filosofía. ¿Le puedo rogar a alguien que lea la presentación, descripción y la identificación del curso en el programa? Por favor, es que estoy un poco mal de la garganta. Presentación y descripción, dice licenciado. Sí, por favor. Presentación y descripción, identificación, justificación. Ok, presentación y descripción. La asignatura Gracias. de Derecho Internacional Público 2. El pensum. Perdón. ¿Otra? ¿Lo llamaron? Sí, cabrón. Bueno. De conformidad con el pensum, que de verdad de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pretende en su contenido y desarrollo temático instruir al estudiante y capacitarlo en el conocimiento de las instituciones, normas y procedimientos del derecho internacional público. Identificación. La asignatura de Derecho Internacional Público 2 se identifica con el Código 249, corresponde al área de Derecho Público. Se imparte en las 3 jornadas que oficialmente están establecidas, matutina, vespertina, nocturna, con una duración de 1:30 en cada jornada en el 10º semestre de la carrera de Abogacía y Notariado. Justificación. La asignatura de Derecho Internacional Público 2 en la formación académica del estudiante de Derecho es sumamente importante y los conocimientos teóricos adquiridos permitirán en una práctica forense adicionada a las instituciones correspondientes. Muchísimas gracias, Braulio. Sí, hay que también tener en cuenta que para ganar derecho, para cursar Derecho Internacional Público 2, hay que solventar el prerequisito de Derecho Internacional Público 1, ¿verdad? Estos cursos pues son teóricos, pero les dan cultura a los estudiantes, porque los profesores, los abogados, pues tenemos que saber de todo, un poco de todo. Después vienen las especializaciones, pero tenemos que crear metodologías también para adaptarnos al trabajo. Si vamos a trabajar en una institución internacional, pues más o menos tenemos ya las bases, ¿verdad? No les digo que tengan toda la inducción para trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, o en una embajada, pero ya se sabe algo
inicial. Y esos son los conocimientos básicos generales que proporciona la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales, que de sociales ya casi no queda nada. Entonces, uno de los objetivos, el objetivo general de este curso, pues, es que el Derecho Internacional Público 2 enseña al estudiante el conocimiento teórico práctico. Este es un curso más práctico que teórico, porque vamos a ver distintas convenciones, pero esas convenciones constituyen el derecho, propiamente constituyen el derecho internacional como una rama del derecho en general. Porque nosotros podemos preguntar, ¿tiene carácter jurídico el derecho internacional? Bueno, ¿qué se requiere para que una rama del conocimiento sea parte del derecho? ¿Qué se requiere? A ver. Un sistema normativo, ¿verdad? Principios generales. Un sistema normativo, como repito, pero se necesitan normas codificadas también. Y aunque el derecho internacional público no contempla un código en específico, sí hay unos convenios que son básicos y que no sé si los vieron en el primer curso. Realmente tienen que conocerse en este curso. Por ejemplo, la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, no sé si la conocieron. ¿Conocieron esa convención? Por lo menos los de la sección A del año pasado, del semestre pasado. Ay, jóvenes, conteste a alguien. ¿O estoy yo sola? Sí, la vi, licenciada. Uh-huh. Solo que sí. Yo la vi hace 2 años. La vi hace 2 años. Está recuperando el curso ahorita. Ahorita estoy sacando este curso. Ajá, licenciada, así es. ¿Verdad que también se pierden? Así como, por eso les digo a los compañeros que deben de ponerle atención, porque aunque no sea un curso como civil, como notariado, hay que ponerle atención porque igual tiene los mismos requisitos que cualquier otro, ¿verdad? Muy bien, pues esperemos que ahora sí la tercera sea la vencida, ¿verdad, Nancy? Sí, licenciada, primero Dios que sí. Sí, a ver qué dice Paula Fabiola. ¿Conocieron los convenios sobre relaciones diplomáticas y consulares, Paula Fabiola? Paula. Buenas tardes, licenciada. Pues yo me acuerdo, sí, un poco, pero yo me acuerdo el que vimos fue el de Viena, el Tratado de Viena, y de ahí no me acuerdo si vimos otro tratado, licenciada. Bueno, hay más de 27 convenciones de Viena, ¿verdad? ¿Y usted qué dice, Jorge Leonardo? Jorge Leonardo, ¿está presente o no? Manifiéstese. No, ¿verdad? Buenas tardes, Ligda. Le saluda Grisel Cerna. Ay, Grisel, sí. Mire, qué gusto. Yo también me recuerdo mucho gusto. Es primera vez que yo recibo la clase con usted y es lamentable lo que voy a decir, pero miren, yo recibí la clase hace como 2 años porque perdí uno, me adelanté, luego me atrasé, ¿verdad? Pero sí justo vimos el libro de Derecho Internacional Público de Carlos Larios Ochaeta. No recuerdo el nombre de catedrático, era uno muy bueno, nos puso a leer este libro, pero para serle honesta, a veces uno lamentablemente, mal estudiante diría yo, ya no vuelve a repasar lo que ha recibido, ¿verdad? Tengo el libro, no me dice si es Derecho Internacional 1,
pero ahorita que usted dijo los órganos del Estado me aparece en la quinta parte, no sé si... Sí, en la quinta parte. Entonces este libro me lo trae, porque yo No lo compré. Lo utilizamos todo, porque se supone que está dividido en 2 cursos, en el 1 y en el 2. Sí, porque yo tengo aquí la quinta parte y cabales de los estados que usted dijo. Yo lo compré, como le digo, hace como 3 años el libro, y aquí, pues, dice primero dice quinta parte, las relaciones entre los estados, y está en la página 311, y luego dice los órganos del estado, órganos centrales, los jefes del estado, no sé si es esto lo que vamos a ver ahorita. Así es. Ministerios de Relaciones Exteriores, y sí, vimos, para serle honesta, vimos varios temas, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente, pues esto se olvida cuando uno no lo vuelve a estudiar o no lo repasa, ¿verdad? Que es como debería hacer uno, pero muchas gracias, licenciada, ahí por recordar. Sí, muy bien, ¿no? Gracias por intervenir. La verdad es de que vale la pena internalizar las cosas para no estarlas memorizando, ¿verdad? Cuando uno las entiende bien y las internaliza, pues ya solo a la hora de un examen las recuerda y no hay que estar estudiando mucho. Hay que estudiar pues siempre para un examen, pero no es lo mismo que empezar a estudiar desde el primer día. Y el problema de algunos alumnos es que hasta el día del examen empiezan a preguntar sobre qué va a versar el examen un día antes. Mire, licenciada, que me preguntan qué temas van a venir para el examen y al día siguiente es el examen. Entonces, el estudio, como les decía yo en filosofía del derecho, es como el desayuno. Usted no puede comerse 90 desayunos de 90 clases anteriores, ¿verdad? Como las clases anteriores. El desayuno se come a diario y solo un desayuno, pero no puede guardar todos los desayunos hasta para un día en especial. Definitivamente no se va a entender nada, no se va a saber nada. Y no es que la clase sea la gran cosa, pues, pero hay que evitar los esfuerzos innecesarios, sobre todo en cursos como estos. Yo pienso que nadie debería de perder Derecho Internacional Público, ¿verdad? Es una clase tan bonita, no tiene fórmulas matemáticas como no tienen otras, menos esta, ¿verdad? No es como, por ejemplo, lógica jurídica, filosofía del derecho, o los cursos de notariado, de civil y todo eso, ¿verdad? Que son complicaditos y tienen mucho contenido. Entonces, esto es algo, tómenlo como que fuera algo muy agradable. Y cuando uno toma las clases como algo que realmente le gusta y se siente transportado por lo que se está dando en la clase, pues es más fácil ganar el curso. Pero eso sí, participar. Yo voy a tomar nota de la asistencia y de las participaciones también, porque mínimo debe existir eso, porque un abogado o una abogada que no habla para nada, entonces escogió mal la carrera, pues, porque no quiere darse a conocer, no quiere que la oigan hablar, no quiere exponer sus ideas, y eso podían hacerlo si son científicos de matemáticas o de física, o si son biólogos o lo que fuera, pero no en derecho, no como abogados. Aquí tienen que pronunciarse, que ensayarse en hablar en frente de sus compañeros de clase y del catedrático, ¿verdad? O sea, conlleva varios fines. Así es de que, y como es eminentemente práctico, pues yo les voy a trasladar algunos temas que estén tratados en videos, porque a veces se tratan mejor ahí, con más actualidad que lo que uno puede decir. Pero eso no quiere decir que no haya estudio teórico. Sí hay estudio teórico. Entonces quiere decir que el derecho internacional sí tiene carácter jurídico. ¿Por qué? Porque tiene principios generales, está contenido en un sistema de normas. ¿Y dónde está? No tiene código, pero ¿dónde está ese sistema de normas? Pues está en los convenios internacionales
por ejemplo, para la primera parte que contempla, por ejemplo, en el punto 6 que habla de la organización del curso. Ustedes pueden ver ahí en el programa que dice, el primer tema es la Comunidad Internacional de Estados, las políticas de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte donde se desarrolla ese contenido, nos vamos a encontrar con que en la Comunidad Internacional de Estados va a existir la estructura, el objeto y relaciones internacionales entre Estados. Y todo esto tiene un fundamento legal, por supuesto. Está en las normas nacionales, en las normas nuestras, está en nuestra Constitución y está en todos los tratados internacionales. ¿Saben ustedes que hay más de 27 convenciones de Viena y que regulan diferentes aspectos del derecho internacional? Entonces, hablar de una convención no se está diciendo la verdad, sino que hay muchas convenciones. Estas convenciones se dieron a raíz de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto ya nadie quería llegar a una tercera guerra mundial. Y la forma como se podía evitar era organizando instituciones y creando normas generales para todos los estados. Por ejemplo, la primera, que es una de las primeras, pues porque no es la primera realmente, y que vamos a leer con detenimiento, es la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. Y ahí es donde se dan todas las normas de cómo se relacionan el personal de las embajadas, quiénes son, cómo se operacionalizan los traslados, quién los nombra, por medio de qué, en fin, es todo un desarrollo basado en esa convención. Y eso está en eso, pues, el código es la convención para ese tipo de relaciones. Ahora, para otro tipo de cosas hay otra convención y para otro tipo de cosas que vamos a ver hay otra convención. Entonces, por ejemplo, aquí dice estructura, objeto y relaciones internacionales entre estados. Fundamento legal. Bueno, el fundamento legal lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, ¿verdad? Los artículos 149, 150 y 151 fundamentalmente. Eso es lo que nos faculta para mantener y establecer relaciones internacionales. Lo que nos da permiso, pues le da permiso al gobierno para hacerlo. Aparte están todos los tratados sobre derechos humanos y otras cosas, ¿verdad? También está la reunión de jefes de Estado regional, digamos tipo OEA, y continental tipo ONU. La preparación de la agenda a tratar, los procedimientos de discusión, cómo se le llama a esas reuniones, cómo se toman consensos, las resoluciones, qué ámbito de acción tienen, muchas cosas. También tenemos el tratamiento de las resoluciones entre jefes de Estado. Y luego viene lo que son las políticas de Estado, porque ustedes saben que cada ministerio tiene una política específica. El Ministerio de Agricultura tiene su política estatal en materia de agricultura. El Ministerio de Trabajo también la tiene. Es la política laboral del Estado de Guatemala. Y relaciones internacionales que tienen todos los ministerios tienen relaciones internacionales. El Ministerio de Gobernación tiene su política sobre seguridad y así el Ministerio de Economía también lo tiene. En fin, todos, el de Educación, el de Salud, todos tienen su política en su sector, ¿verdad? Por eso después el conjunto de todas esas políticas hacen las políticas sectoriales, porque cada ministerio es un sector de actividad del Estado. Y juntas hacen lo que son las políticas de Estado. Pero dentro de esas políticas de Estado nosotros tenemos la política exterior también. Es la política exterior. Y eso es lo que va a decir, lo que propone el gobierno de entrante, ¿verdad? Que generalmente no cumple nada, ¿verdad? En Guatemala al menos solo toman el modelo anterior y
y nada más. ¿Verdad? Creo que solo miran la política el primer día que van a empezar a trabajar y después nunca más la ven en los 4 años. Ese es el descontrol que hay en todas las instituciones, ¿verdad? Porque ha llegado el proletariado, la aristocracia de la academia, y eso es es cuando llega la gente que no tiene los títulos ni la preparación para los cargos que se van a dar. Entonces llegan a hacer tonterías, ¿verdad? Llegan a hacer de las suyas. Y cuando algo se desbarata, pues así es muy difícil retomarlo. Entonces, no es solo de sentarse en un escritorio y decir, sí, yo ya soy fulana de tal y estoy en este cargo, ¿verdad? En fin, entonces vemos las políticas de Estado, lo que es la representación legal del gobierno, las funciones de las embajadas y consulados, el procedimiento para nombrar embajadores y cónsules por representación en otro país. ¿Por qué es que en algunos lugares no se nombra cónsul? ¿O por qué no se nombra cónsul y no se nombra embajador? Todo eso lo vamos a ver. ¿Por medio de qué salen los nombramientos diplomáticos? Y se acreditan las calidades, ¿verdad? Que son las cartas credenciales, su estructura, vigencia y presentación. También en el punto 3 tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde vamos a ver toda la estructura formal del ministerio. Porque eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Pero es la estructura formal teórica. Otra cosa es lo que hacen los funcionarios, pero nosotros, como estamos estudiando la ley, es lo que nos corresponde estudiar. Están los objetivos, fines y funciones del ministerio, los requisitos para ser ministro de Relaciones Exteriores, la diplomacia y su protocolo. Este es un aspecto muy importante y el doctor Lario lo plantea muy bien. Por ejemplo, él hace diferencia en lo que es diplomacia y política exterior, y que eso no hay que confundirlo. Y aparte lo que es el protocolo, ¿no? Entonces también habla de cómo se tramitan algunos expedientes, se resuelven en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es el ministerio que tiene más carga, creo yo, que cualquier otro ministerio, porque se relaciona con hacia adentro, con todo el cuerpo diplomático del gobierno, pero hacia afuera tiene igual cantidad o mayor cantidad de funcionarios que se desempeñan en el extranjero, ya sean diplomáticos o no. Hay mucha gente afuera. También vamos a ver los organismos regionales que regulan el derecho internacional público. Se llaman regionales porque son de la región, por excelencia, la OEA, ¿verdad? Hay subregionales también, como en Centroamérica, que abarcan pequeñas partes o pocos países dentro de la región americana. Está, por ejemplo, en Centroamérica lo que se llama el SICA, pero no es el zancudo aquel, sino que son las siglas del Sistema de Integración Centroamericana. Y esas son las siglas, ¿verdad? Esos son organismos subregionales. Organismo regional es la Organización de Estados Americanos, porque ahí están incluidos todos los países. Creo que solo Cuba no, pero bueno, en fin. Y también están y vamos a ver la organización de la OEA precisamente, ¿verdad? Los antecedentes, la naturaleza, la integración, el objeto y los fines. Pero no la vamos a ver así como ustedes la han visto siempre, ¿verdad? De una manera muy esquemática y descriptiva. En la medida que nos alcance el tiempo, porque estamos entrando una semana después de clase, o 2 semanas me parece. Está la regulación de la OEA, también temas que se llevan en el seno de la institución, cómo se llaman las reuniones de la OEA, y todo esto se lleva a conocimiento, discusión y aprobación de los países que integran OEA. Y las soluciones emitidas, qué efectos tienen,
la aplicación y validez de sus resoluciones, la participación de los Estados miembros en la eficiencia y eficacia de esta instancia. También vamos a ver en la siguiente unidad las organizaciones continentales que regulan el derecho internacional público. Y hay varias organizaciones continentales, ¿verdad? Universales, pero universales solo uno. Pero hay otras organizaciones regionales, por ejemplo, así como hay OEA, pues está la Liga Árabe de Naciones, está la Organización de Países Africanos, en fin, ¿verdad? Hay varias instituciones. Está el Grupo de los Países Andinos, el GRULAC, de países andinos y del Caribe. No solo la OEA es regional, jóvenes. Hay varias también regionales y subregionales. Luego, en el punto número 5, tenemos las organizaciones continentales que regulan el derecho internacional público. Y por excelencia, la única organización continental, pues, será la Organización de Naciones Unidas, conocida como la ONU. Vamos a ver sus antecedentes, naturaleza, integración, por qué es que se llama así ONU, quién le dio su nombre, cuáles eran los antecedentes de organizaciones que existieron, aplicación y validez de sus resoluciones. Porque bien, jóvenes, ¿qué pasa si el derecho internacional es derecho? Debería de tener medios coercitivos, ¿verdad? ¿Y tendrá medios coercitivos el derecho internacional? ¿Qué piensan ustedes? Solo que sanciones diplomáticas, licenciada. Ajá, sí. Sí, hay algunas medidas, ¿verdad? Ya muy drásticas. Por ejemplo, con esto del COVID, hubo medidas drásticas en algunos países, especialmente en China. Pero sí, generalmente es una forma de coacción que pueden hacer los países desarrollados o la ONU en sí de bloquear algo. Bloquean algo. Bloquean algún evento, bloquean compras o bloquean, en fin, de participación en algunos eventos, como pasó ahora con la organización de, creo que las asambleas de la ONU fue, o no sé si fue la de la OEA, no me acuerdo, que se le bloqueó la participación a algunos países. Y vamos a ver cómo se integra, en qué consiste el Consejo de Seguridad, por ejemplo, de estos países como la ONU, de estos países, digo, de estas organizaciones. No, muchas gracias. Entonces, tenemos que ver cómo trabajan esas organizaciones. Pero vamos a ser más interpretativos que descriptivos, ¿verdad? Quienes participan en las reuniones, su funcionamiento, su presupuesto, sus resoluciones, en fin. Y luego vamos a ver los convenios y tratados entre gobiernos. Para esto nos vamos a auxiliar. Si para aquello nos vamos a auxiliar los primeros puntos de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, para esta otra parte nos vamos a ayudar de lo que se llama la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esa es otra convención, dentro de las tantas que hay, ¿verdad? Que se organizaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando creo que se había emitido el Pacto de Varsovia y que fracasó en algunos casos. Entonces, está la Convención sobre el Derecho de los Tratados, que es un verdadero código de cómo se deben manejar los convenios entre naciones.
quiénes pueden participar, cómo se les llama, cuáles son los documentos menores que ahí se trabajan, quién puede estar en una negociación de un tratado, cómo se dan las aceptaciones, digamos, las adhesiones o las firmas o las ratificaciones de algunos convenios, aunque no se haya participado en su elaboración. Y para eso nos sirve el derecho de los tratados. El derecho de los tratados, así se llama la convención. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Igual que la otra Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Entonces ahí, esa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos, digamos que fue un gran esfuerzo. Creo que fue de Naciones Unidas, en recopilar todas las, digamos, los usos y las costumbres, porque miren, en derecho internacional público, la costumbre tiene un lugar preponderante. Es la principal fuente del derecho internacional público. En derecho privado no. En derecho privado es fuente también, pero más que todo, la fuente en derecho internacional privado son los tratados. En cambio, en derecho internacional público, no. La fuente principal es la costumbre. Y bueno, Naciones Unidas hizo un gran esfuerzo de recopilación de todas esas costumbres y esas formas de tratarse entre estados, las recopiló, las depuró, identificó cuáles se repetían. Fue un trabajo de casi 20 años para poder lanzar este convenio de el derecho de los tratados. Fue un gran esfuerzo. Y por eso es que sí se dice que el derecho internacional posee un carácter jurídico, porque tiene su derecho escrito, pues, ¿verdad? Y el derecho escrito está en sus convenciones. ¿Y por qué esas más de 27 convenciones de Viena? Pues es todo el derecho internacional escrito y al que nadie se puede sustraer, salvo que no acepten formar parte de la convención. O que, por ejemplo, por algún mecanismo que la misma convención proporciona, se abstraigan del cumplimiento de algunos artículos. Por ejemplo, Guatemala, cuando firmó eso, perdón, estoy un poco mal de la tos. Cuando firmó esa convención, dijo que se sustraía o se reservaba el derecho de no cumplir con algunos artículos de la convención. Por ejemplo, los artículos que se referían a la cuestión de Belice. Entonces, Guatemala firma, pero presenta reserva con relación a esos artículos. Y ahí lo cita en la convención, ¿verdad? Ahí los vamos a ver. Entonces, también para eso proporciona la convención mecanismos, ¿verdad? Hay convenios que se firman 20, 30 años después de que estuvieron en vigencia. Por ejemplo, la Carta de San José. Guatemala tardó mucho tiempo en adherirse a esa carta, ¿verdad? Pasaron años y años. Y porque como el asunto era un poco aceptar los derechos humanos y, digamos, dejar de practicar la pena de muerte y todo eso, pues llega un gobierno democrático sensible a esas instituciones y firma, ¿verdad? Así es de que, o también tiene que firmar porque si no se ve sujeto a bloqueos, como decía Braulio ahí, ¿verdad? De que si bien no hay una parte coactiva propiamente que se lleven preso a un jefe de Estado, ni a un gobierno, ni a un parlamento, pero sí hay bloqueos serios contra los países. Y destruyen la economía. Los bloqueos económicos destruyen una economía. Miren Cuba, ¿verdad? Pobres los cubanos, porque ahí sí que los paganos son los pobladores, ¿verdad? Los gobiernos se pelean y somos los pobladores los que sufrimos
las consecuencias. Entonces, tendríamos esa convención que ustedes tienen que conseguirla, sería la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, y sería la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales. No, perdón, sobre el derecho de los tratados, así se llama, porque es prácticamente un código para elaborar convenios, convenciones. Ahí está toda la guía. Y incluye datos, por ejemplo, una descripción está en el punto 6 de aquí el programa, que ustedes pueden ver, la diferencia entre convenios y tratados, que casi no hay diferencia, ¿verdad? Creo que son un poco sinónimos los términos. La naturaleza jurídica, objeto y fines de los tratados, la suscripción y procedimiento de modificación, ratificación y vigencia de los convenios y tratados, las cartas de intención y de entendimiento, que son otros instrumentos internacionales, naturaleza, objeto y efectos jurídicos de las cartas de intención y de entendimiento, el procedimiento de revocatoria de convenios y tratados, la nulidad, daños y perjuicios, resarcimiento voluntario o mediante arbitraje, porque también está el fraude, está el error y todo eso genera nulidad. Y pues hay modificación en el programa, porque lo que se refiere al derecho territorial y del mar, la CONMEMAR, se quitó del programa de Derecho Internacional Público 1 para trasladarse al Público 2, pero esa ya fue labor de nosotros los profesores, ¿verdad? Porque en cada año hay que actualizar el programa. Y entonces se trasladó esa convención por considerar que es muy importante. Y porque casi nunca se ve. Entonces, por ejemplo, están los antecedentes, naturaleza, objeto y fines del territorio y del mar. Y esa convención también proviene de la Convención de Viena. Está el procedimiento de delimitación de fronteras territoriales ahí, el uso del mar territorial, los convenios suscritos para el uso y explotación, fundamento legal y efectos sociales y económicos del uso del mar territorial. También se describe lo que es plataforma continental, la delimitación, naturaleza, objeto y fines, porque se considera importante en esta parte práctica. Realmente este punto del programa es más práctico y por eso se consideró que debería estar aquí. Sí, Diego, cuénteme. Licenciada, disculpe, yo creo que no están corriendo las diapositivas. No están corriendo. No las he puesto a correr. Perfecto. No, estoy hablando del programa. Mañana vamos a... Bueno, sí, iba a trabajar, pero tengo tanto que decirles que vamos a trabajar siempre con eso. Entonces, también está lo que es, digamos, esta convención sobre derecho del mar, es la que regula no solo la parte marítima, pues, de los estados, lo que es la plataforma continental, la delimitación de esa plataforma, lo que es alta mar también, sino que también regula el espacio aéreo, o sea, Convención de Derechos del Mar, pero realmente es una convención que regula todo lo que es navegación, así sea aire, mar y tierra, ¿verdad? Regula también el espacio aéreo territorial, los convenios suscritos para la libre navegación aérea, limitaciones, infracciones y procedimiento para las sanciones. Es muy amplia la convención. Y luego en el último, vamos a ver, en la unidad 8, en el título 8, mejor dicho, de la última unidad, pues se habla de los convenios de libre comercio.
que tengo entendido que esos también los están viendo ustedes ahora en este semestre, los van a ver en Derecho Mercantil. Y pues se contempla qué es libre comercio, objeto, fines y cómo funciona. El procedimiento para suscribir los tratados, perdón, y normas del derecho internacional público aplicables, ¿verdad? Vamos a ver los efectos financieros de estos convenios y cuáles son sus alcances en la economía interna de un país. Vemos las instancias también, instancias que intervienen en la suscripción de estos convenios y sus formalidades para que entren en vigencia. También la reciprocidad y solidaridad de los convenios, el procedimiento para responder ante daños y perjuicios por incumplimiento de los gobiernos signatarios. Porque miren, y también que el desarrollo es relativo, porque si nosotros, por ejemplo, vemos un tratado de libre comercio entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y Nicaragua, ¿cuál es la potencia desarrollada ahí? Es México, ¿verdad? Es México. Y entonces, pues las relaciones de ejecución y de desarrollo de ese TLC van a ser de una manera guardando las jerarquías. Pero si nosotros vemos un tratado de libre comercio que se celebra entre Estados Unidos, Canadá y México, México ya no va a ser la primera potencia ahí, ¿verdad? Ahí el poder cambia la relación del poder, ¿verdad? De tenencia del poder. Entonces, son diferentes. Pero como lo van a tratar en mercantil, probablemente no le demos mucho trabajo a esto. Lo que sí es que vamos a recibir clase, eventualmente un video acerca de la clase, de lo que se trató el tema, para que, no solo para que sea más amena, sino que ustedes lo entiendan mejor. En cuanto a la bibliografía, pues no solo está el libro del doctor Carlos Larios Ochaita, está un libro que creo que no está ahí es un señor colombiano, Alberto, ese libro lo venden ahí en la 13 calle. Alberto Parado, creo que es. Es un libro verde sobre derecho internacional público. Es muy bueno. Pero bueno, si tienen el de Carlos Larios, está bien. Cualquier libro de derecho internacional público o privado es bueno para la clase, ¿verdad? Cualquier libro. No se necesita comprar la colección de libros que se les está escribiendo ahí. Tengo entendido que también se les proporciona en ese programa las convenciones. Es que ese no lo tengo a la vista aquí. Voy a imprimirlo. También se les están proporcionando algunas convenciones, ¿verdad? Sí, entonces aquí lo que pasa es de que tenía la Filmina, pero probablemente mañana la vemos, ¿verdad? Que todo, como toda carrera, todo tema tiene su filosofía, o sea, su razón de ser. Y hay que establecer la filosofía del derecho internacional y su carácter jurídico también. Diferenciar el derecho internacional de lo que es la comunidad internacional. Y estas fotos no quisiera que las tomaran porque no son mías. Este es un libro que he hecho para Naciones Unidas, ¿verdad? Sobre el origen de la sociedad, las antiguas sociedades mayas, mesopotámicas y todo eso, que desde entonces existieron desarrollo internacional, ¿verdad? Actualmente cómo se organizan los países del Medio Oriente, también los fundamentos del derecho internacional, el concepto, la definición, los sujetos. Esas definiciones las vamos a ver mañana. ¿Qué es lo que dice Hans Kelsen acerca de eso? Pregunta si el derecho internacional es realmente derecho, en el mismo sentido que otras ramas del derecho. Existe en el derecho internacional general un acto antijurídico, una conducta estatal que pueda caracterizarse como ilegal. Existe, de acuerdo con el derecho internacional general, una sanción o acto coercitivo establecido como consecuencia de un acto antijurídico del Estado.
Bueno, son preguntas para pensar, ¿verdad? Para involucrarse ya en el tema. El derecho internacional general se rige por 3 normas. Las consuetudinarias, como les digo, que son las más importantes como fuentes. Las convencionales, las resoluciones de los organismos internacionales. Y pues prevalece el sistema de coordinación sobre el de subordinación, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver esto mañana, jóvenes, porque hoy tengo que trabajar con la otra sección. Y como es la primera clase, pues a veces cuesta un poquito ingresar. Bien, jóvenes, dejamos ahí por hoy y seguimos trabajando mañana. Ya mañana sí entramos de lleno. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Hasta luego. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lina. Noche, licenciada.